Voy a hablar, por supuesto, de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, Gloria Trevi. Y para hablar de Gloria Trevi hay que hablar también un poco de su infancia, ¿no? Hacer como el corsario y todo vuelve siempre a los orígenes. Al final de cuentas, el origen es el que marca lo que es alguien al final, ¿no? Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz nació el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León, y creció en un entorno familiar inestable. Inestable en muchos sentidos. Su padre, Manuel Treviño, autoritario y frío, estuvo ausente la mayor parte de su infancia. Su madre, Gloria Ruiz Arredondo, fue maestra de ballet en su infancia y en su juventud. Incluso le ofrecieron una beca para desarrollarse en Rusia, pero sus padres no la dejaron porque venía de una familia muy tradicional, neolenesa, regia, y sus padres no la dejaron, así que lo que ella tenía que hacer era casarse y formar un hogar. Y es lo que hizo. Se casó y trató de formar un hogar y de cuidar a sus hijos, a quienes crió entre dificultades que tenían que ver con económicas y también emocionales, porque se hizo cargo de ellos, incluso quizás sin quererlo tanto, sin que ese fuera su sueño. Los padres de Gloria se separaron cuando ella tenía 10 años y su madre se casó 4 veces más en el transcurso de la vida. A Gloria siempre le gustó la música y a los 14 años viajó junto con su madre, que la acompañaba en esta idea, a la Ciudad de México para participar en un concurso que se llamaba La Amiga de Chispita. Chispita es una novela, una telenovela que salió en aquellos años y que era protagonizada por Lucerito, y la idea era buscar a la doble de Lucerito. Ganó el concurso Gloria Trevi, que si lo vemos bien se parece mucho, sobre todo cuando era niña se parecía mucho. Ganó el concurso y con él ganó también una beca para estudiar un año en el Centro de Educación Artística, el CEA, de Televisa. Era 1982. Recordemos, Gloria tiene 14 años, es una niña de 14 años. Ella ya está en el Centro de Educación Artística. Fueron años duros, dice que ella pasó momentos de mucha necesidad en los que, según ha contado ella misma, tuvo que vender algunas cosas en la calle para sobrevivir. Una niña de 14 años sobreviviendo en la Ciudad de México. No hay datos claros sobre si la mamá se quedaba o no. Hay como muchas versiones, pero la más común es que ella iba y venía, es decir, la mamá no es que estuviera con ella, la soltaban en este CEA que pasó a ser como una especie de internado, y ella se quedaba sola, pero un internado en un medio del espectáculo, ¿no? Con todo lo que implica un medio del espectáculo. Yo aquí recuerdo mucho, siempre que veo esta historia, de justo de Lucerito. Me acuerdo que en nuestros tiempos, cuando Lucerito era Lucerito, se hablaba mucho de su mamá y se juzgaba incluso que la mamá no la soltara, que todo el tiempo andaba doña Lucero para todos lados con Lucerito y la veían como algo malo, como, ay, la señora esta que no deja en paz. Y ahora a la distancia lo veo y digo, claro, la señora estaba cuidando a su niña de 14 años. Y al final por eso Lucero quizá no tiene estas historias de terror que tuvieron la gran mayoría de las actrices o cantantes de aquella época en aquellos contextos, que estuvieron solas, porque se daba mucho esto de que las llevaran muy chiquitas para hacerlas famosas. Bueno, Gloria era una de estas niñas. Poco antes de cumplir 15 años, le presentaron al productor musical Sergio Andrade. 2 años después de que se lo presentaron, él la invitó a participar en un grupo musical que se llamaba Boquitas Pintadas, que era una especie de las Spice Girl, pero antes de que existieran las Spice Girl, porque si algo tenía Sergio Andrade es que era un genio, un visionario del espectáculo. El grupo estaba formado, entre otras, por María Raquenel Portillo, quien era esposa, que fue esposa de Sergio Andrade. Se había casado en 1985 cuando ella tenía 15 años y él 35. Se había casado por lo civil, casada con todas las de la ley, y estoy haciendo una comilla porque evidentemente eso no era ninguno de la ley. Y voy a hacer una pausa aquí porque quiero regresar a Boquitas Pintadas. Encontré este dato que me pareció súper perturbador. Boquitas Pintadas es una novela del escritor argentino Manuel Puch, publicada en 1969, y la obra narra la vida de Juan Carlos
Etchepare, un don Juan que mantiene relaciones con 3 mujeres. En una entrevista posterior, María Raquel Portillo, en un podcast que hizo, ella dice que no quiere que le digan Mari Boquitas porque para ella, cuando estaba chiquita, no tenía ese sentido, pero después entendió que todo tenía una connotación sexual y que Sergio se lo había puesto por una connotación sexual, pero además al grupo también le había puesto por una connotación sexual. En algún momento María Raquel dice que su matrimonio, porque es el 85, ya estaban en este proceso, Gloria ya existía ahí en este rollo, que se convirtió en un matrimonio de 3, que también ella y Gloria estaban participando en esa especie de matrimonio. Pero bueno, el grupo Boquitas Pintadas lanzó su álbum debut, pero no tuvo gran éxito. Sin embargo, sí sirvió como plataforma para el entrenamiento musical de Gloria y para que Sergio Andrade, por supuesto, tejiera su relación con ella. Gloria era una cantante atípica, su voz ronca, su estilo rebelde, era como todo, rompía todo el esquema y todo el paradigma de lo que existía hasta el momento. Y al principio parecía una típica relación entre productor y alumna, pero pronto se volvió algo más absorbente. Recordemos otra vez que la Trevi ahí tiene 17 años. Andrade comenzó a moldearla no solo artísticamente, sino también emocionalmente. Para cuando Gloria lanza su disco como solista en el 89, su álbum que se llama ¿Qué hago aquí?, él ya era todo, su manager, su compositor, su director y su sombra. En aquel momento fue comparada con Madonna, era como la Madonna mexicana por su actitud transgresora y por desafiar abiertamente las normas de género y moral conservadora de México y de América Latina, en donde ya se escuchaba. Hay una canción que escribe en ese contexto que dice, ella es una loca perdida, él adora su alma herida, y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que cantaba en el viento. Ella es una loca perdida. Es la letra de esta canción que se llama Psicofonía, una de las canciones quizás más lúgubres de la Trevi, pero yo me resisto a seguir pensando como ella, que era su historia de amor, ¿no? Ella lo que contaba ahí, según era una historia de amor. Lo que había entre Sergio y Gloria, por supuesto, no era una historia de amor, era una estructura de dominio cuidadosamente tejida. El productor había convencido a Gloria que el éxito que buscaba solo podía venir a través de él. Sergio usaba un método de seducción psicológica camuflado, de disciplina y de amor. Le decía primero que era como la validación, los halagos, la promesa de grandeza, toda la seducción emocional, y luego la sometía con la obediencia, reglas estrictas, pruebas de lealtad, aislamiento de su familia y de sus amigos. Y luego finalmente la otra parte de este dominio era el castigo. Había humillaciones, violencia física y emocional y un control absoluto. Gloria no podía tener amigos cercanos, no podía tomar decisiones sin consultarle. Todo pasaba por Sergio, desde qué vestía hasta cómo hablaba, qué canciones cantaba e incluso a quién podía mirar. Vivía en un constante estado de ansiedad. Si cumplía, recibía afecto. Si no, venía el castigo. Andrade era su Dios y su verdugo. Él la maltrataba y él mismo la consolaba. Él la reprimía y luego le decía que era por amor. Bajo esa estructura, Gloria se creció emocionalmente entendiendo esto como lo único que conocía porque había conocido a Sergio a los 15 años. Toda su construcción emocional viene a partir de ahí. Gloria vivió entre la violencia y la ternura y ese fue el mecanismo perfecto para quebrar su voluntad, porque detrás del maquillaje y del pelo alborotado y de las letras provocadoras siempre estuvo una niña que creció buscando el abrazo de papá. Gloria ha dicho en entrevistas que su mejor terapia siempre fue escribir, especialmente cuando sentía que no podía hablar. Y obviamente con Sergio no podía hablar. Desde su juventud, muchas de sus letras esconden experiencias de abuso, de control, de abandono o de lucha por la libertad, todo disfrazado de sátira, de irreverencia o de drama pop. Su habilidad para usar las metáforas le permitió contar su historia mucho antes del escándalo, solo que nadie la estaba escuchando de verdad. Estábamos distraídos en su cabello alborotado, en sus medias rotas, en sus estridencias. Gloria escribió canciones que en retrospectiva parecían un evidente y desesperado grito de auxilio. Hay una que dice, y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor.
Esa canción es de 1992, cuando Sergio ya tenía el control absoluto de ella y de sus entrevistas y de su imagen y de su dinero y de su cuerpo y de todo lo que existiera alrededor. A la vez, Andrade, en ese mismo contexto, reclutaba a otras jóvenes con la promesa de la fama. Las hacía vivir juntas bajo reglas extremas, castigos físicos, abusos sexuales y el mismo aislamiento que le había conferido a Gloria. Gloria no solo vivía ahí, sino que era parte de ese sistema. Según muchos testimonios, ella incluso llegó a replicar los patrones de control sobre otras chicas bajo la lógica impuesta de Andrade. Todo es por el bien del grupo. Quizá genuinamente lo creía. La única forma de amor que conocía Gloria era la del sometimiento. Los problemas se ven venir cuando en 1996, durante un concierto en el Auditorio Nacional, Gloria anuncia su retiro de los escenarios y dice que es porque Sergio Andrade tiene cáncer de columna y lo va a cuidar. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año debuta como conductora en un programa en el XETU Remix, pero el 3 de enero, o sea, solo unos meses después, el 3 de enero del 97, termina sus transmisiones y Gloria sale del país junto con Sergio Andrade y el resto de las chicas. Cuando se va todavía no ha explotado nada, pero ellos se van. En 1998 todo explota. La cantante y ex esposa de Sergio Andrade, Aline Hernández, quien por cierto se había casado por la iglesia con él cuando ella tenía 14 años, y hay una foto terrible en donde se ve vestida de novia con una cara de terror, porque además ella cuenta que en ese momento se arrepintió, pero le dio miedo y siguió, pero algo en ella le decía que no estaba bien. Tenía 14 años y se casó por la iglesia con este güey que ya tenía los 30 y tantos, ¿no? Los 38. Bueno, Aline Hernández publica el libro La Gloria por el Infierno y abrió toda una cloaca. En el libro, ella cuenta cómo Gloria Trevi atrae a jóvenes menores de edad y las convence de integrarse al clan, donde son manipuladas y obligadas a tener relaciones sexuales con el productor. Desde ese momento, el clan se mantiene huyendo. Primero se van a España, luego pasan por Argentina y finalmente llegan a Brasil, en donde unos meses después nace Ana Dalai, porque Gloria ya estaba embarazada. Estaba embarazada de Sergio Andrade, pero resulta que Ana Dalai muere a las pocas semanas de nacidas. Muchas versiones alrededor de lo que pasó con la niña. Se dice que fue muerte de cuna, no hay un parte médico, se dice que se enfermó pero nadie la ayudó, se dice que le aventaron una cobija encima y se asfixió. Tenía 6 semanas de nacida la niña, un mes. Una de las versiones dice que después de su muerte fue tirada a un río cercano por órdenes de Sergio Andrade. El cuerpo de la bebé nunca fue encontrado, pero decían que lo habían tirado porque no querían que los encontraran y entonces ella podía ser un eslabón que diera con ellos. En 1999, Teresita de Jesús Gómez, madre de Karina Yapor, otra de las integrantes de este llamado club clan Trevi Andrade, presentó una demanda contra la pareja, contra Trevi y Andrade, por secuestrar a su hija. Además, los acusó de corrupción, abuso y violación de menores. En el 2000, tras esta denuncia, finalmente son capturados en Brasil. A Gloria la acusan de rapto, estupro y corrupción de menores. Va a la cárcel también María Raquenel. Cuando están en prisión, y otro de los espectáculos más bizarros de esta historia es que Gloria se embaraza. Se embaraza y surge una de las historias más surreales, si es que se puede más, de todo este caso. En 2001, Gloria resulta embarazada, aunque en la cárcel tenían prohibidas las visitas conyugales y cualquier tipo de contacto íntimo. Lo que se supo fue que Gloria dijo que se había embarazado por medio de una inseminación artificial con una pluma Bic que contenía muestras de espermatozoides. Marcelo Bornelli, que era un asesino y ladrón de bancos que compartía la celda con Sergio Andrade, había mandado una carta a su esposa y le había confesado que había ayudado a Sergio Andrade a hacer llegar las muestras de semen a Gloria Trevi. Bornelli declaró, por favor escuchen con atención, que mezcló el semen de Andrade con leche y que también mandó muestras de su propio semen con ayuda de esa pluma Bic. Wow. Con esa pluma, Trevi se la aplicó para inseminarse de manera artificial y se embarazó. Mira lo que tengo, un embarazo. Lo peor es que doctores especialistas declaran que aunque es muy poco probable, podía haber sucedido. O sea, hubo algún doctor que dijo, igual y pudo pasar.
Sin embargo, luego se dijo que el embarazo era fruto de violaciones que sufrió dentro del penal por parte de custodios de algunos presos, porque al parecer compartían hombres y mujeres en algún momento, por lo que las autoridades decidieron abrir una investigación para encontrar al responsable de ese embarazo. Y aquí viene el giro de tuerca. El examen de ADN determinó que Sergio Andrade era el padre. Wow. Sergio Andrade era el padre de ese niño, entonces probablemente la pluma Bic con semen y leche había surtido efecto. Sí, o los millones de reales brasileros que le daban para que lo dejen pasar, para que lo dejen pasar a la cárcel. No, fue la pluma, fue una pluma, él nunca pudo pasar. La pluma es más poderosa que la espada. Por supuesto. En 2003, Sergio Andrade fue extraditado a México y fue sentenciado a 7 años y 10 meses. 7 años y 10 meses de cárcel por el delito de corrupción de menores, secuestro y violación. En 2007 terminó su condena y fue liberado. Desde el año 2010 mantuvo abierto un canal de YouTube en donde hablaba de música y de cosas maravillosas. Gloria fue trasladada a un convento en Brasil mientras se pasaba este juicio y pleito por la extradición, en donde permaneció 10 meses más con su hijo, hasta que ella voluntariamente acepta la extradición y regresa a México. El 21 de diciembre del 2002, Gloria Trevi regresa al país y de inmediato es trasladada al penal en Chihuahua, pero después de 2 años en prisión, ella, María Raquel Portillo y Marlene Carlerón, que también había sido detenida, fueron absueltas de los cargos y puestas en libertad de manera inmediata. Después de salir de prisión, Gloria relanzó su carrera con un álbum que se llamó Cómo nace el universo en 2004 y más tarde con discos exitosos como Solo Gloria, se llamaba en 2011, y El amor en 2015. A partir de ese entonces, Gloria ha llenado estadios, ha ganado múltiples premios y su historia ha sido llevada a la pantalla en películas y en series, una serie que por cierto está en Netflix. Su imagen ha evolucionado de chica rebelde a mujer resiliente. Su vida ha sido fuente de inspiración para muchas mujeres que han vivido abuso, pero también ha sido criticada por feministas y activistas que exigen una rendición de cuentas mucho más profunda sobre su rol en el clan Andrade. La historia de Gloria Trevi es un poco como ella, es compleja y contradictoria. La Trevi nunca ha negado su relación con Andrade, pero ha sostenido que fue una víctima de manipulación y de abuso. En una entrevista declaró que cuando lo conoció ella era muy joven y estaba enamorada. No veía el monstruo que tenía al lado, dijo, estaba ciega y cuando abrí los ojos ya estaba en el infierno. Hay una canción y ahí entra la de todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo, pero yo, con los ojos cerrados, le creo. Así fue Gloria Trevi con Sergio Andrade. Sergio Andrade no solo rompió a un artista, rompió a una niña sola que había sido dejada sola en un contexto que había sido muy violento para ella. Rompió a una mujer que durante años confundió la sumisión con el amor, el abuso con la formación y el encierro con la protección. Lo que hizo Sergio no fue solo abuso físico o sexual, fue un sistema de manipulación a largo plazo. El caso Trevi Andrade no fue solo el derrumbe de una estrella pop, fue el retrato además de una industria que permitió el abuso, de una sociedad que juzgó desde el principio y de una joven que fue víctima, cómplice y victimaria, porque se puede hacer todas las cosas a la vez y Gloria evidentemente lo fue. Hasta aquí, Gloria Treviño. Tremendo, tremendo. Sí, el caso lo he escuchado mucho, lo he discutido mucho con mucha gente, con Sil incluso. Sil le gusta mucho Gloria Trevi y es una cuestión de conversación muchas veces. Es un caso muy complejo y cuando uno, como me ha tocado a mí, lee tanto sobre sectas, te das cuenta que la conducta de la Gloria Trevi de ese momento responde perfectamente a la conducta sectaria. Y yo creo que juzgar a la Gloria Trevi de ese momento, como que es verdad, hay mucha evidencia de que ella reclutaba y todo, pero es lo que pasa en las sectas. Yo creo que juzgar a la Gloria Trevi de esa época es injusto, pero a la Gloria Trevi de hoy en día, que todavía no haya contado todo, aunque sea como un relato para que tengan cautela los jóvenes que ingresan en el mundo del espectáculo, me parece injustificable. O sea, teniendo una película, una serie, un montón de oportunidades en las que ella ya fue declarada inocente, los delitos prescribieron. O sea, solo podría hacer bien Gloria Trevi si contara de una vez por todas qué pasó con ese bebé, si contara cómo era que se reclutaban, porque el tipo ese tuvo 7 años de prisión nada más y hoy está libre y se casó sistemáticamente
con nenas y violó a miles de menores de edad. Creo que lo que sí se le puede exigir a Gloria Trevi es a la Gloria Trevi de hoy, independiente, inteligente, casada con una familia que rearmó su vida, con éxito, con el cariño del público, que se sentara y dijera, bueno, lo que pasó es tal cosa y yo le tengo que pedir disculpas a las víctimas, por más que yo haya sido parte también y también víctima. Todo esto ocurrió. Creo que eso sí se le puede exigir. Ahora, reclamarle lo que pasó cuando ella era víctima de un lavado de cerebro es muy difícil, porque sería desentender cómo funcionan las sectas, y Sergio Andrade era sin duda un líder sectario. Totalmente, y yo coincido absolutamente. Lo que haces con lo que te pasó a partir de una reconstrucción, porque ella tuvo la oportunidad de reconstruirse, no solo emocionalmente, dentro de lo que cabe, porque me queda claro que todavía no hay una reconstrucción total y probablemente nunca exista. Siempre va a haber una herida emocional, claro, que no le va a dejar seguir adelante, ¿no? Que tiene ahí. Pero dentro de todo, ella se reconstruyó una carrera bastante exitosa como ícono incluso de una comunidad. Toda la comunidad LGBT la quiere con una locura, y a partir de ahí, de las canciones y todo, a partir de eso, ella ya tiene una responsabilidad, porque las otras mujeres que estuvieron en esta secta, en ese clan, no se lograron reconstruir igual. O sea, Aline escribió un libro en el que, pues sí, Aline contó toda la historia completa. Y Aline acabó su carrera. Ella también cantaba y cantaba bien, pero al final de cuentas no tuvo ese éxito. Y todas las demás incluso quedaron borradas por completo de la historia, y que eran mujeres que deseaban lo mismo. María Raquenel, que tiene un podcast, pero nunca tan exitoso como el regreso de Gloria. Ella tiene, para mí también coincido, esa responsabilidad a partir de lo que construyó de eso. Yo sí creo que en esta estructura sectaria, ella todavía guarda cierto algo. Debe quedarte como muchos secuelas, y yo no sé si es miedo, o sea, si mientras Sergio no se muera, ella siente que no puede hablar, o yo no sé si de verdad lo quiere bloquear y decir esto no pasó, como una forma de o si es un frío cálculo porque teme que perjudique su carrera una vez que volvió, ¿no? Que eso también puede ser. No, por supuesto. Pero hay una realidad, ella podría ser la voz, como bien decís vos, de un montón de mujeres en las que ella, sin echarle la culpa a ella, pero reconociendo que ella tuvo parte por su fama, porque las reclutaba en eso, aunque no sea su responsabilidad penal, incluso moral, porque estaba como parte de una secta y con el cerebro lavado y todo eso. Pero eso ocurrió. Entonces, no para hacerse cargo, pero para ser voz de esas mujeres que la pasaron peor, no puede ella sola ponerse como siempre. Yo siento que en ella está esa idea de que ella es la única víctima, y es la víctima del periodismo, claro, y es la víctima de los prejuicios. Es una víctima, pero hubo otras más que ella, al no contar todo hoy, que ella está en otro estado, siento que las vuelve a revictimizar al ponerse como la única víctima. Y creo que ahí está su error, y lo que sí se le puede juzgar a Gloria Trevi. Y ¿sabes qué otra cosa? Y esto que también quise, y tal vez ya no ahondé tanto, pero en el sistema como tal, es decir, un sistema de la industria, o sea, esta industria del espectáculo que solapó y que permitió. Y que lo sigue haciendo, porque ese es el problema. Exacto, ahí es donde Gloria puede intervenir. Vamos a suponer que no hables de Sergio, pero hablas de la industria como tal. Estaba este conductor del programa que duró añísimos, de Siempre en Domingo, Raúl Velasco. Y hay una escena en donde Raúl Velasco le pregunta a Gloria o a Ailín, no me acuerdo, a una de ellas les pregunta si está con Sergio, y ellas como que se ríen, no contestan, y Raúl Velasco les dice, no tienes que contestar, yo lo conozco. O sea, ese güey también, por supuesto, era parte de esta complicidad. Y hablar de la complicidad, incluso de la industria, desde la industria, sería súper valioso, pero es eso. Claro, y del propio SEA, las miles de historias que hay del SEA, del maltrato, de las niñas, o sea, todo juega ahí. Y también de todas esas chicas que se casaron porque hubo padres que lo permitieron, porque sin la firma de los padres los menores de edad no se casan. Y esos padres te metían en el SEA. O sea, hablar de todo eso, pero no desde un lugar de me pasó a mí sola, yo soy la única víctima. Creo que ahí está el problema con ella. A veces se confunde y se es injusto
juzgando a la chica de 16 años que estaba bajo el mando de este monstruo. Pero ese monstruo solo estuvo 7 años en la cárcel y hoy está libre y creo que sigue siendo peligroso. Entonces, creo que hay un montón de cosas. Es muy complejo, está buenísimo cómo lo contaste porque lo matizaste de una manera que no hace los juicios de valor injustos, pero creo que sobre ella cae una responsabilidad sobre la Gloria Trevi de hoy. Y a veces solo se juzga a la Gloria Trevi esa y es injusto, pero también es injusto perdonarle todo a la Gloria Trevi de hoy, ¿no? Totalmente. Y